Queridos amigos, el mes de octubre empieza con una fiesta que es muy querida en el corazón de todos nosotros, muy especialmente de los sacerdotes, porque ella rezaba y ofrecía sus sacrificios muy particularmente por nosotros, que es la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, o Santa Teresita de Lisieux, o Santa Teresa del Niño Jesús. La conocemos de distintas formas. Bueno, sabemos que es la florcita del Carmelo, sabemos que vivió solamente 24 años, a los 15 años entró en el Carmelo de Lisieux, que pertenecía a una familia muy religiosa. Su papá había querido ser sacerdote, su mamá había querido ser monja, se habían casado, habían prometido mantenerse castos en su matrimonio, lo que llamamos un matrimonio josefino, y por la recomendación de los directores espirituales, tanto de la madre como del padre, que también han sido canonizados, deciden tener hijos porque los directores espirituales de ambos consideran que de esa forma iban a glorificar más a Dios que manteniendo su castidad en el matrimonio. Y bueno, y tienen varios hijos, 3 varones que mueren de pequeños y 5 mujeres. Y esas 5 mujeres todas entraron en la vida religiosa, 4 entraron de carmelitas y una de ellas es Santa Teresita del Niño Jesús. Pero realmente si leemos la vida de las hermanas, también encontramos signos extraordinarios de santidad. Bueno, sobre ella quería decirles 3 cositas, aunque se podría decir infinita cantidad de cosas. Pero siempre es lindo dejar como un mensaje para que reflexionen. Un tema es la Santa Faz. Ustedes saben que yo soy presidente de una fundación que se llama la Santa Faz, que veneramos particularmente la belleza que hay en el rostro de Jesús, que no solamente se trata de una belleza física, sino que sustancialmente es la belleza del amor, del perdón, de la entrega, de hacerse Eucaristía para dejarse comer por nosotros y alimentarnos, y que entendemos que la infinita belleza con mayúscula de Dios está compendiada en la belleza del rostro de Jesús. Creemos que además ese rostro tuvo la delicadeza de quedarse impreso en la sábana santa y por eso llegamos a conocerlo nosotros en nuestros días. Y hay a lo largo de la historia de la Iglesia muchos momentos en donde hay una gran devoción al rostro de Jesús, tanto en la tradición de la Verónica, la sexta estación del Via Crucis. Los orientales hay una tradición que se llama el Mandilion, que también es similar. Pero a lo largo de la historia hay incluso revelaciones privadas de Jesús que se le aparece a Santa María, a la Sor María de San Pedro o a Santa Pierina de Micheli en Italia, en donde renueva este deseo de que la gente venere su rostro. Bueno, fíjense que para Santa Teresita esta devoción era tan importante como para que en el momento en que ella eligió el nombre con el cual iba a ser llamada como religiosa, pidió ser llamadas Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. ¿Y por qué? Porque había habido en principios del 1800 unas revelaciones de Jesús a Sor María de San Pedro en Tours, que también era una carmelita, una religiosa carmelita, en donde le había hablado sobre la importancia que Jesús daba a la veneración de su rostro. Y entonces esta monja había muerto, jovencita, de 33 años, pero después un señor León Dufour había tomado la posta de estas revelaciones y a través de un milagro que había visto, que había ocurrido en 1849 en la Basílica de San Pedro del Vaticano, él funda en Tours una cofradía
para difundir la devoción de la Santa Faz. Y en esa cofradía se anota un tío de Santa Teresita que le insiste al papá de Santa Teresita que se anote también en la cofradía. El papá de Santa Teresita se anota y anota a todas sus hijas también en esa cofradía. Y tiene gran veneración de la imagen, que es una copia acerca del rostro de Jesús que se había aparecido, ya les digo, en 1849 en la Basílica del Vaticano, donde se guarda el velo de la Verónica, ni más ni menos, y ahí se había dado propiamente el milagro. Bueno, esta imagen era tan querida por Santa Teresita que la pintó en un almohadón, la pintó en una casulla, y que cuando tuvieron que elegir una estampa necrológica por la muerte de su padre, eligieron esta imagen también de la Santa Faz para que estuviera. Le dedica un poema a la Santa Faz de Jesús, y cuando está por morir, ya enferma, en la cama, en la enfermería, pide que le traigan la imagen que tenía su familia sobre la Santa Faz por pertenecer a esta cofradía de Tours, y pide que la pongan en las cortinas que tiene su cama, pero no a la cabecera como normalmente nosotros ponemos una imagen religiosa, sino a los pies, porque ella quería mirarlo a Jesús y quería esa agonía de Jesús, de ella, vivirla junto con la agonía de Jesús. Y entonces le iba ofreciendo a Jesús, iba mirando ese rostro y le iba ofreciendo al amado todos esos dolores, que duraron bastante tiempo, fueron bastante terribles. Santa Teresita muere de tisis y lo hace, ya les digo, ofreciéndose a ese ahogo que había sentido Jesucristo en la cruz. Pero lo segundo que quería decirles es que Santa Teresita había escrito una autobiografía por pedido de su superiora, que se llama Historia de un alma, y que vale mucho la pena leerla. Yo la he leído muchísimas veces y es muy sencilla. No tiene nada muy extraordinario, en el sentido que, ya les digo, murió a los 24 años, estuvo los últimos 9 años de su vida encerrada entre las 4 paredes de un Carmelo, pero tiene de lindo lo extraordinario que es lo ordinario, en que no necesitamos nada extraordinario para amar, para perdonar, para comprender, para ser humildes, para ofrecer, para unirnos a la pasión de Jesucristo, para salvar almas. Fíjense que Santa Teresita es patrona de las misiones, al igual que San Francisco Javier. San Francisco Javier, que nació en España, vivió en Francia, se fue a Lisboa, de ahí se fue a la India, de ahí se fue a Japón y de ahí se fue a China, y cuando estaba entrando en China murió. Evidentemente uno entiende que sea el patrono de los misioneros. Ahora, ¿por qué una monjita que nunca salió de su convento es patrona de las misiones? Y bueno, porque ella rezaba por los misioneros y sostenía con su oración a los que estaban misionando. Y entonces tiene esa capacidad de ver que todo es extraordinario. Y eso me parece un pensamiento hermoso, porque siempre pienso que la encarnación, el tiempo que Jesús está en medio de nosotros, es corto, 33 años. De esos 33 años hay 30 años de vida privada y solamente 3 años de vida pública. Pero en las 3 horas de la pasión, que posiblemente uno diría son 3 horas en que Jesús no puede hacer nada, no puede buscar a nadie, no puede decir parábolas, no puede hacer milagros, en el fondo hace una cosa extraordinaria, que es perdonar, amar, ofrecer su vida por la salvación de todos los hombres y cumplir de manera perfecta la voluntad del Padre. Entonces, ¿vieron cuando nosotros decimos, uy, pero esta persona está en coma, y esta persona está en la terapia intensiva, y que Dios se la lleve cuanto antes? Muchas veces es piadoso ese sentimiento y está bien que lo tengamos, pero quiero decir, nosotros no sabemos el valor que tienen esas pequeñas oportunidades que Dios nos da
de ofrecer y la grandeza que tienen esas cosas en donde aparentemente no se hace nada, porque los hombres que somos megalómanos medimos las obras por la cantidad y la cualidad, y entonces decimos, mira qué maravilloso, hizo un edificio de 40 pisos, pero en realidad quizás una mamá que con mucho amor hace una torta está haciendo algo mucho más importante que un edificio de 40 pisos. Y esa importancia de lo pequeño me parece maravilloso en Santa Teresita, y cómo ella valora y no necesita hacer cosas grandes para tener grandeza. Bueno, y lo último que quería decirles es que saben que Santa Teresita prometió que cuando ella llegue al cielo iba a derramar sobre los hombres una lluvia de rosas. Y entonces existe la costumbre de que nosotros le pedimos una rosa a Santa Teresita. Y cuando tenemos alguna duda, no sabemos si tomar una decisión, si Dios la quiere o Dios no la quiere, le pedimos, Santa Teresita, mostranos a través de una rosa qué es lo que tenemos que hacer. Esta es una devoción muy querida por el Papa Francisco, que le tiene una gran devoción a Santa Teresita, y que en muchas de las decisiones que tomó en su vida, y sé que lo sigue haciendo como Papa, también la supedita a que Santa Teresita le muestre a través de una flor si es que él tiene que tomar esta resolución o si tiene que tomar esta otra. Bueno, les digo que yo en alguna oportunidad lo he hecho, y es curioso porque uno no recibe rosas muy fácilmente, o no es la costumbre de uno, pero de alguna manera Santa Teresita se encarga de que nosotros o veamos o encontremos o nos sorprenda con una rosa que no esperábamos, esa forma de ella hacerse presente con esta lluvia de rosas, que evidentemente es una lluvia de gracias, pero de gracias muy delicadas, como es Santa Teresita, muy femenina, como es Santa Teresita. Por eso vieron que se la representa como una cruz y una cantidad de rosas que se van como deshojando y los pétalos van cayendo, porque es esa lluvia de rosas que derrama sobre nosotros. Así que bueno, los invito a empezar este mes de octubre tan lindo, el mes del Santo Rosario, este mes empezándolo festejando a nuestra hermanita Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.